Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre la combinación por correspondencia. Combinación por correspondencia es una herramienta que me ofrece, en este caso específico, el Word como herramienta de tratamiento de texto. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente nosotros cuando trabajamos con el Word realizamos una serie de documentos que en ocasiones necesitamos enviarle el mismo documento a diferentes personas. Mediante este proceso de combinación por correspondencia, logramos hacer una fusión de estos dos documentos, uno donde tenemos la cantidad de personas a la que le vamos a enviar el documento, otro que es el documento en sí propiamente dicho, para poder generar de forma automática la creación de cada uno de esos documentos sin la necesidad de hacer uno por uno. Vamos a verlo en práctica, ¿vale? Como verán, yo tengo una carta en la cual voy a enviarle esta comunicación a determinados empleados de una empresa. En dicha carta yo tengo que especificar en cada una de ellas el nombre del empleado, en este caso, y también tengo que especificar la fecha de ingreso de ese empleado. De hecho, la fecha pudiera variar entre un empleado u otro. También en esa carta es posible que se pueda tener un dato que varíe dependiendo también del tipo de empleado, como el puesto o el cargo asignado. En este caso vamos a trabajar simplemente con dos campos que pudieran variar en esa carta. ¿Qué sucede? Normalmente, si yo voy a enviar una carta personalizada a un empleado, a un nuevo empleado en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos el formato que se tenga de la carta o la plantilla, sustituimos donde dice nombre, colocamos el nuevo nombre y después en la fecha de ingreso colocaríamos la fecha de ingreso estipulada para ese nuevo empleado. Y luego procedemos a impresión o al envío por correo, como sea. Mediante este procedimiento que yo les voy a explicar, no hay necesidad de hacer eso. Mediante este procedimiento, lo único que nosotros tenemos que tener claro es tener la plantilla que vamos a enviar a cada uno de esos empleados, que en esencia va a ser la misma, y que lo único que va a variar es el nombre del empleado y la fecha. Y por otro lado, también se necesita tener listo el nombre de ese empleado y la fecha en la que ese empleado va a comenzar a trabajar en la empresa. Bueno, en este caso, si se fijan, yo tengo diferentes fechas. Bueno, aquí coloqué el año 2017, pero en este caso se debería haber colocado 2020, pero bueno, eso simplemente lo podemos modificar. Si se fijan, yo tengo entonces una tabla que muy bien se podría haber elaborado o en una hoja de cálculo o en el Word, cualquiera de las dos herramientas me sirve para yo haber elaborado una tabla. Y por el otro lado tengo la carta que voy a dirigirle a estos empleados. Es importantísimo que la tabla que se va a diseñar donde esté la distribución de los empleados a los que le vamos a enviar la carta, tenga una estructura como esta. Eso quiere decir que la tabla debería de tener un encabezado donde la herramienta sepa que los nombres van a estar acá y la fecha va a estar de este lado. Por lo que cuando nosotros realicemos el proceso de combinación por correspondencia, normalmente la herramienta toma estos valores de referencia que yo estoy marcando para poder nosotros identificar cómo se van a llamar estos campos y dónde lo vamos a colocar en la carta. Ya lo vamos a ver para que se pueda entender el ejemplo.
Entonces, tenemos nuestra tabla de las personas a las cuales vamos a distribuir la carta y tenemos nuestra carta elaborada. Como ya yo tengo la tabla diseñada, yo la voy a guardar y la voy a cerrar y me voy a quedar con la carta. Luego de tener esto ya hecho, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería irme a la ficha de correspondencia y dentro de la ficha de correspondencia, si se fijan en la cinta de opciones, hay un botón que se llama seleccionar destinatarios. Aquí en este botón es donde nosotros vamos a elegir la lista de personas a las que le queremos enviar el documento. Para eso entonces le damos al desplegable y como en mi caso ya la lista la tengo lista, valga la redundancia, lo que hago es seleccionar la segunda opción, usar una lista existente. En caso de yo no tener esa lista elaborada, que realmente es la tabla que teníamos en la hoja de cálculo hecha, tendría que darle esta opción. Fíjense que la herramienta siempre me da otras alternativas. Por el contrario, si yo no la quiero sacar esa lista de una tabla que tenga elaborada o la quiero hacer, sino que son de datos que realmente se van a sacar de contacto de mi Outlook, pues podría utilizar esta opción. Pero en este caso, claro, tendríamos que tener el Outlook como herramienta de correo electrónico para que automáticamente esta función de combinación por correspondencia pueda extraer los datos de mis contactos que ya están previamente cargados en el Outlook. Entonces, continúo con los pasos. Luego de tener nuestra carta, el siguiente paso, entonces en nuestro caso aplicaría esto, usar una lista asistente. Como yo sé que mi lista está ubicada en el escritorio, yo lo que hago es ubicarme en el escritorio, me voy a una carpeta donde yo sé que guardo mi lista de las personas a las que le voy a enviar esa comunicación, la selecciono y luego le digo abrir. Ese vendría siendo el primer paso. Como mi tabla que yo diseñé en mi hoja de cálculo puede estar compuesta de diferentes hojas, recuérdense que normalmente el libro internamente tiene diferentes hojas en mi hoja de cálculo, yo tengo que seleccionar la hoja donde están los datos de las personas. En este caso yo sé que es la hoja número 1 y le digo es aceptar. Pero antes de darle a aceptar, fíjense en este detalle. Aquí hay una opción que dice, la primera fila de datos contiene encabezados de columna. ¿Se recuerdan en la observación que realicé anteriormente? Donde les dije que era importante que esa tabla tuviera unos encabezados de forma que la herramienta cuando fuéramos a identificar esos campos, ella sepa cómo se tienen que llamar. Entonces en este caso es importantísimo que esté marcada esta casilla. Le digo aceptar. Y hasta aquí hemos realizado el primer paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, de forma más sencilla, sería este. Insertar el campo combinado. Eso quiere decir que, estando yo en mi carta y posicionando mi cursor en el lugar donde yo quiero que se coloque el nombre del nuevo empleado, en este caso lo voy a colocar aquí, me tendría que ir a la opción de insertar campo combinado. Le doy insertar campo combinado, me aparecen dos, porque no solamente tengo el nombre, sino también la fecha. En este caso, yo aquí voy a insertar es el nombre, ¿sí? Si esto se sube, pues simplemente le damos un enter para que baje, porque si no quedaría todo pegado. Y aquí, donde aparece la fecha, simplemente tendría que seleccionarlo de igual manera y insertar el campo combinado, en este caso sería fecha, y ya. Ese vendría siendo el segundo paso. El tercer paso y último de este proceso estaría aquí. Y de igual manera dentro de la ficha de correspondencia sería finalizar y combinar. Ya tengo los campos insertados en mi carta y al último paso sería este, finalizar y combinar. Le doy clic aquí y como yo quiero mostrarles a ustedes cuál es el proceso que realiza la herramienta, no mandarlos a impresión para que lo vean en papel, sino que lo vean en digital, le voy a dar esta opción.
le doy editar documentos individuales, le digo que me combine cada uno de los campos que aparece en la tabla en esta carta, le digo aceptar y aquí está. Este vendría siendo la primera carta, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta y así sucesivamente. Tantas personas yo tenía en la tabla, tantas cartas él automáticamente me combinó y me elaboró. Fíjense que todo eso está en un solo documento. El siguiente paso, ¿cuál sería? Archivo e imprimir. Entonces, pudiéramos decir que el proceso de combinación por correspondencia básicamente es un proceso que es bastante sencillo. Lo que sí tenemos que tener claro es que previamente es importante tener o bien el documento original al que le vamos a combinar cada uno de los campos que ya se tengan en una tabla, que esta tabla ya tiene que estar conveniente que esté prediseñada y si no la herramienta te da la oportunidad de hacerlo. La tabla también tiene que estar compuesta por una serie de encabezados de forma que cuando se empiece a generar el proceso de combinación ella sepa dónde va a ir cada uno de estos valores dentro de lo que se esté combinando. También es importante que conozcan que en el proceso de combinación por correspondencia existen otra serie de alternativas, pero estas son un poco más largas, donde yo bien, si no estoy de acuerdo con a última hora, por ejemplo, me dicen que esa carta ya no va a ir a todos los empleados que tenía en la tabla, sino que hay uno que se retiró, por ejemplo, yo puedo irme a este botón donde dice editar lista de destinatarios y desmarcar a la persona que ya yo no quiero que se le envíe la carta. Fíjense que hasta me da opciones de filtrar, ordenar o quitar algún duplicado, todo este tipo de detalles. Luego yo darle a aceptar, entonces tendría que volver a darle finalizar y combinar. Normalmente este tipo de acciones se hace antes de dar el último paso que es finalizar y combinar. Otra de las cosas que también es interesante, cuando les realicé la explicación, en este caso, me fui directamente desde aquí a usar una lista existente, pero en caso de yo no tenerla, yo puedo irme a esta opción y la herramienta lo que hace es abrirte una estructura de tabla donde te da la oportunidad de hacer una lista nueva. Fíjense que si yo le doy clic, me da la oportunidad de yo hacer una lista nueva. Y aquí en esta tabla que él me diseña, ya automáticamente, miren, tienen encabezados que después son los que se van a utilizar para colocarlos aquí mediante esta opción de insertar campo combinado. Simplemente son otro tipo de alternativas que nos da la herramienta. En caso de yo no tener esta carta diseñada, también la herramienta me podría dar la alternativa de yo diseñarla. Para eso no tendría que irme por acá, sino desde el asistente. En combinación por correspondencia contamos con un asistente donde si le damos este desplegable, él me llevaría de la mano si yo quiero realizar una combinación por correspondencia para una carta o si quiero realizar una combinación por correspondencia para mensajes de correo electrónico. En este caso me traería las direcciones de correo electrónico de mi Outlook. Aquí me generaría la combinación por correspondencia, pero para elaborar sobres, no cartas, sino sobres. Aquí podría yo elaborar etiquetas, tal cual como nosotros conocemos las etiquetas, que son las pegatinas que podemos colocar en nuestros sobres. Y también, si tenemos un directorio, también podríamos utilizar esto. Esto también es básicamente paso a paso de ese asistente o cualquiera de estas opciones. Estas son opciones que básicamente lo que hacen es abrirnos ventanas de diálogo que nos van llevando de la mano para poder hacer este proceso de combinación por correspondencia. Pero haciéndolo como ya yo se los he explicado paso a paso, desde la selección, luego inserción y por último finalizar, básicamente con esos tres pasos terminaríamos ese proceso de combinación por correspondencia. Espero que con esto hayamos aprendido a cómo utilizar el proceso de combinación por correspondencia
haciendo mucho más fácil la labor del día a día. Hasta el próximo vídeo. Adiós.